Déjame contarte algo que pocos entienden. No es la soledad lo que duele, es el saber. Hay hombres que no pueden regresar, porque han visto demasiado, porque su conciencia se ha ensanchado hasta el punto en que el mundo común ya no les ofrece abrigo. Freud habría dicho que en ellos el yo ha despertado más allá del deseo de pertenecer. Ya no buscan ser amados, sino comprendidos. Y en esa búsqueda, descubren que casi nadie quiere ver la verdad desnuda. Caminar solo no es una elección, es una consecuencia. Cuando el hombre comienza a observar su propia mente, cuando nota la contradicción entre lo que siente y lo que muestra, empieza el exilio silencioso. Desde niño, el hombre elegido siente una diferencia que no sabe nombrar. Percibe el absurdo en las conversaciones, el teatro en las emociones de los demás, la mentira en los gestos de amor. No porque sea superior, sino porque su inconsciente no le permite dormir. Freud diría que su elo es demasiado honesto, que no sabe fingir normalidad. Y así vive dividido. Una parte desea fundirse con el mundo, la otra necesita mantener la distancia para no traicionarse. Esa fractura interna se llama conciencia despierta, y quien la posee inevitablemente se aparta. El hombre elegido intenta hablar, intenta compartir lo que ve, pero pronto comprende que su lenguaje hiere. La gente no busca escuchar, busca confirmación. Entonces aprende a callar, a observar, a amar desde lejos. Freud lo llamaría un proceso de sublimación. Transformar el dolor en pensamiento, la soledad en observación, la herida en comprensión. Pero el precio es alto, porque el silencio no solo protege, también aísla. Y lo que un día fue sensibilidad, se vuelve carga. Caminar solo no significa estar perdido, significa haberse liberado del mapa de los otros. Cuando el hombre deja de seguir las expectativas del grupo, entra en una especie de vacío moral. Ya no sabe qué está bien o mal, solo siente lo que es verdadero o falso. Ese es el inicio de la revolución interior, cuando el inconsciente toma el mando y el ego tiembla. Freud lo llamaría el retorno de lo reprimido, la irrupción de lo que siempre estuvo oculto, y con ese retorno llega la soledad, porque nadie puede acompañarte a lo que tú mismo habías negado. El hombre elegido camina solo, no porque quiera, sino porque ya no puede caminar dormido. Su soledad no es un castigo divino, es una forma de higiene del alma. Quien ha mirado su sombra no puede volver a la luz artificial de las máscaras. Quien ha comprendido el miedo ya no puede actuar por costumbre. Esa es la paradoja del despertar. Cuando finalmente ves, pierdes el lugar donde antes pertenecías. Así camina el elegido, con paso lento, mirada profunda, corazón cansado. No busca consuelo, busca verdad. Y aunque a veces sienta que su camino es un desierto, en el fondo sabe que la soledad no lo separa, lo purifica. Ser elegido no es un privilegio, es una llamada interior, y quien la escucha aprende que el silencio también puede ser compañía. Hay algo que siempre camina detrás del hombre elegido. No se ve pero se siente, una sombra que respira con él, que conoce sus pensamientos antes de que los piense, que le susurra lo que el mundo no quiere oír. Freud decía que el hombre es perseguido por lo que ha reprimido. Todo lo que no pudo decir, todo lo que no se permitió sentir, regresa en forma de sombra. Esa sombra no es enemiga, es su mitad olvidada. Y cuando el hombre camina solo, no está huyendo del mundo, sino buscando reconciliarse con ella. El elegido descubre que su soledad no es solo espiritual, es también erótica, primitiva, cargada de deseo contenido. Porque lo reprimido no desaparece, se disfraza. Freud lo llamaba retorno del deseo desplazado. Lo que no se expresó en amor vuelve como obsesión. Lo que no se permitió llorar vuelve como ansiedad. Lo que no se aceptó en el cuerpo se manifiesta en la mente. Entonces el hombre comprende que su sombra no es oscura, es simplemente sincera. Ella quiere amar sin moral, llorar sin vergüenza, vivir sin permiso. Y en el fondo, ese es su miedo más grande. Descubrir que lo que siempre llamó pecado era en realidad su verdad más humana. Cada persona que encuentra en su camino refleja una parte que había negado. La dulzura que admira en otros, la firmeza que envidia, la crueldad que detesta. Todo es proyección.
Freud lo explicaría como el mecanismo de defensa más sutil, negar lo propio atribuyéndolo al otro. Pero el hombre elegido empieza a verlo, y ese ver, aunque duele, lo libera, porque deja de culpar y empieza a reconocer, ya no ve enemigos, ve espejos, ya no huye de las sombras ajenas, porque sabe que son hermanas de las suyas. Ningún hombre se transforma sin caer. El elegido también debe descender, bajar a su propia oscuridad, mirar sus contradicciones sin justificarlas. Freud diría que es el momento en que el superyo se fractura. La voz moral que antes lo guiaba deja de tener autoridad. Lo bueno y lo malo se vuelven insuficientes. Solo queda lo auténtico. En ese descenso la soledad se vuelve maestra. No da respuestas pero limpia, no consuela pero revela. Y mientras el hombre cae descubre que el suelo que temía no existe. Solo hay más profundidad, más silencio, más verdad. El elegido deja de luchar contra sí mismo. Entiende que su sombra no quiere destruirlo, sino completarlo. En ella está su sensibilidad reprimida, su fuerza negada, su ternura olvidada. Freud lo diría así: el yo se vuelve más real cuando integra lo que antes rechazaba, y entonces, por primera vez, el hombre siente una paz que no viene del control, sino de la aceptación. La sombra ya no lo sigue, camina a su lado. Hay un momento en que el silencio cambia de sabor. Ya no sabe a ausencia, sino a presencia. El hombre elegido se sienta bajo el mismo cielo, pero ahora no busca señales. Se basta con estar su soledad. Se ha transformado en compañía, su sombra en aliada, su dolor en raíz. Y aunque el mundo siga sin comprenderlo, él sonríe, porque finalmente entiende. Caminar solo no era castigo, era preparación. La sombra no era su enemiga, era su guardiana. Después del largo viaje hacia adentro, el hombre elegido descubre que no está hecho para quedarse en la cueva. Su soledad fue un puente, no un destino. Freud diría que ha completado el círculo, del inconsciente reprimido al yo reconciliado. Pero en su experiencia no hay teoría, solo un suave cansancio y una comprensión tranquila. Ya no necesita entenderlo todo, ni corregir, ni iluminar, ni salvar, solo vivir con presencia. El mundo sigue igual, pero él lo mira con otros ojos. Ve en el ruido una melodía, en la mentira una defensa, en el miedo una plegaria silenciosa. El elegido regresa, pero sin orgullo de elegido. No busca ser maestro, ni pretende tener respuestas. Ha comprendido que todos de algún modo están dormidos y despiertos al mismo tiempo. Que la conciencia no es un privilegio, sino una carga que solo el amor puede sostener. Freud lo llamaría sublimación superior, el impulso transformado en compasión. Ya no observa para analizar, sino para comprender. Ya no se aleja del mundo, porque ha descubierto que la distancia más profunda no está fuera, sino dentro del alma. Cuando el hombre integrado vuelve a amar, ya no ama para completarse. Ama desde la plenitud del que ha hecho las paces con su sombra. Su amor no es euforia, es calma. No es conquista, es entrega. Freud vería aquí la disolución parcial del ego. El yo que antes necesitaba afirmarse, ahora puede desaparecer un instante en la mirada del otro, sin miedo a perderse. El amor se vuelve espejo y descanso. Una forma de recordar lo que el alma ya sabía, que todo encuentro verdadero es una reunión de fragmentos perdonados. Aunque haya vuelto al mundo, el elegido ya no pertenece a él. Camina entre la gente, trabaja, ríe, conversa, pero algo en su interior permanece en silencio. Ese silencio no es vacío, es raíz. Le recuerda que la verdad no se grita, se habita. Freud diría que es la madurez psíquica, la capacidad de soportar la realidad sin anestesia. Pero para el hombre elegido, es simplemente vivir sin huir. Llega un momento en que el hombre mira atrás y no encuentra al que comenzó el viaje. El que buscaba sentido ya no existe. El que temía estar solo ya no teme. La identidad se disuelve, como una ola que vuelve al mar. Freud habría hablado de la muerte simbólica del yo, la entrega a lo inconsciente como retorno a lo esencial. Pero el hombre no lo piensa así. Solo siente una serenidad que no depende de nada, porque ha comprendido que la conciencia no se gana, se recuerda, y que lo que llamaba elección era simplemente una forma del alma de reconocerse a sí misma.
El hombre elegido ya no camina solo. Camina en todo, en la sombra y la luz, en el dolor y la ternura, en el silencio y la palabra. Ya no necesita destino. Su hogar está en el instante. Freud diría que ha integrado sus pulsiones. Pero él solo diría esto: he aprendido a estar conmigo mismo, y en mí con todos, porque al final el elegido no fue escogido por un Dios, sino por su propia alma cansada de dormir. Y en su quietud final, descubre el secreto que buscó toda la vida. No era la soledad lo que lo hacía distinto, era la conciencia de saber que nunca estuvo solo.